estamos hablando con José, que José, bueno, ya viene trabajando bastante, además de en medios, en redes sociales en Chile. Él me comentaba que siempre había sido más activo en Twitter, ahora estaba migrando a Instagram. Ahora con esto de la pandemia está haciendo una serie de entrevistas todos los días en su Instagram TV, hace vivos y después lo sube al Instagram TV, y lanzó un podcast. También. Sí, nació un podcast. Que son las mismas entrevistas que haces en vivo. Sí, yo cuando partí en los medios análogos, como digo yo, mi medio predilecto es la radio. Yo amo la radio con locura y con pasión, lo encuentro un formato apasionante, tremendo, tan acompañador, ¿no? Tan buen compañero de ruta, de camino, en el subte, en cualquier cosa. La radio es un gran medio. Y después, bueno, por cosas de la vida, yo fui director de contenido de Radio Bio Bio, que es la primera audiencia nacional en Chile, es como Mitre en Argentina, digámoslo así. Después de eso salí porque íbamos a empezar a trabajar con la Javi Eizaguirre, que es una gran fotógrafa chilena, que ella quería incursionar en el audiovisual como directora audiovisual, y íbamos a empezar a generar contenidos para intentar de vendérselo a plataformas digitales, tipo Netflix. Y estábamos en eso cuando cae el estallido social chileno, y vuelvo en cierta medida a los medios análogos, pero cambiando un poco el switch respecto a que, como los medios de comunicación a nivel mundial están en crisis, en una crisis profunda de despido, al final del día uno se pregunta como periodista, ¿cuál es mi patrimonio? El patrimonio del periodista finalmente es su propia credibilidad y su marca. Entonces dije, bueno, lo que hay que trabajar, si el día de mañana algún medio quiere trabajar conmigo, que sea porque mi marca, porque mi credibilidad, porque mi acceso a fuentes les interese, no porque yo voy a buscar trabajo donde ellos. Perdón, que está justo pasando el camión de la basura está bien. Aquí al lado, se escucha bastante fuerte. Entonces, lo que hice fue empezar a preocuparme de mi personal branding, es decir, de transformar mis redes sociales en mis propios medios de comunicación, y lógicamente que en esa estrategia siempre la primera herramienta a la que uno va a echar mano es a Twitter, ¿no? Y transformé Twitter en una especie de breaking news constante, con algunos hilos que de repente hacen periodismo interpretativo, que tienden a hacer un mayor chequeo de fuentes, que revelan información, y tuve un golpe de suerte la noche, no sé si se escucha bien porque esto está bastante... Se escucha un poquito bajo, por ahí si te acercás el... ahí sí. Ahí un poquito mejor. Y tuvo un golpe de suerte la noche que en Chile se reveló el acuerdo constitucional, que fue el que permitió este itinerario que nos va a llevar a un plebiscito, de que en el baño del Congreso tuve acceso a una muy buena fuente, que en una conversación de pasillo me reveló 6, 7, 8 horas antes el acuerdo. Y yo lo tuiteé, lo expliqué en un hilo, y digamos que fue como el primer gran golpe que di en Twitter y me permitió comenzar a construir mi propia marca personal. Y eso derivó en un aumento explosivo. No sé, yo tenía 4.000 seguidores en Twitter y ese día en la noche llegué a 14.000. O sea, fue automático, inmediato. A mi mamá le mandaban grupos de amigas los pantallazos que le llegaban a ellas por otros grupos del Twitter, porque estaba todo el mundo pasándose la información. Y ahí entendí el impacto que tenía entender las redes sociales de uno como medios de comunicación que podían estar al servicio, porque además yo soy corresponsal de un medio internacional y no todas las cosas que pasan en Chile le interesa a Clarín que yo las escriba, solamente las más importantes. Entonces hay mucha información a la que yo tengo acceso que es relevante para mi audiencia local y que nos permite generar en Twitter un flujo de información interesante. Y después de eso dije, bueno, pero el periodista no puede vivir de Twitter, siendo muy honesto. Twitter no monetariza, quiero monetarizar Instagram. Y estoy justo en ese momento yo tengo más o menos entre 10 millones y medio y 15 millones de impresiones mensuales en Twitter, que es un alcance muy grande para Chile, muy, muy grande, porque si bien no tengo tantos seguidores, tengo cerca de 19.000, tengo seguidores muy importantes y que a ellos los sigue mucha gente que replican mucho mi contenido. Entonces, a veces, más que el tamaño y el volumen de la audiencia, lo que importa es la calidad de la audiencia, ¿no es cierto? Y esa audiencia estoy intentando llevarla a Instagram para hacer este proceso de migración y seguir construyendo
una marca personal que el día de mañana te permita tener un pie en los medios digitales, quizás un pie en los medios análogos, pero que te permita salir a venderte a un mercado que yo creo que está en crisis. Y vos, cuando salís a Clarín, ¿vos salís solo en Clarín o con qué equipo salís? ATN, cuando salís a ATN o a Canal 13. No, yo soy experto en periodismo televisivo móvil. Yo trabajo solo con el celular, tengo un muy buen celular, trabajo con un iPhone 11 Pro Max, que me interesaba que fuera un equipo con muy buena capacidad de cámara, pero además con mucho almacenamiento, y yo salgo a Clarín a través de el celular. Todos los vivos que salgo, yo tengo un monopod que lo pongo en el punto donde quiero salir. Lamentablemente hay la imagen estática, aunque más de alguna vez le pedí a un amigo que me haga las veces de camarógrafo y nos ponemos a caminar, pero todo el periodismo que yo hago es con el celular, es decir, al celular yo le conecto el iRig, que es la interfaz que me permite tener un micrófono en el fondo para poder trabajar, y ahí veo si envío la señal por Live View, dependiendo del cliente que me está contratando, si es que tiene Live View Mobile, o si directamente me piden que lo envíe o por Skype. La gente de Live Media de Argentina nos está mirando, así que mandale saludos, que los acabo, que estás usando la tecnología de eso. Funciona mejor que cuando usás el chip tuyo común, ¿no? Sí, porque yo creo que el Live View Mobile te entrega una estabilidad de imagen, de latencia sobre todo, que Skype no te entrega. En Skype el salto, y además yo como hombre de radio soy un obsesivo por el sonido, siento que Skype y Zoom castigan muchísimo el sonido. Y Live View Mobile, la verdad es que le entrega mayor ancho de banda al sonido, y eso permite que el sonido llegue mucho más digital. Porque que una imagen se te pixele, ok, pero que la imagen se te pixele y el sonido se escuche un poco análogo y no digital, es demasiada mala calidad para el broadcasting, que al final es mi obsesión. Ahí tenés el que te dice bravo, Kardashian, es el de Live, el que representa la vida en Argentina. Cuando quiera puedo ser embajador de marca, que me contacte nomás. Ahí está, contacta a José, que además es muy buen periodista, además. Para que Cristian te había hecho una pregunta y se pasó. ¿Qué contenido te parece que despierta mayor interés en redes sociales? Yo creo que depende de la red. En Instagram yo creo que hay que tener una capacidad de generar contenidos periodísticos más interpretativos. Yo creo que Instagram es un buen espacio para la reflexión, es un muy mal lugar para el breaking news. Yo lo que hice en Instagram es que hago live con políticos relevantes en Chile, con personas que tienen muchos seguidores, y esos live después se van editados a Instagram TV, quedan en el feed. En el fondo ahí está el Nico Bascuñán, que se acaba de conectar, que es primo mío, pero además un hombre ligado a la comunicación digital, que ha sido asesor de toda esta estrategia. Y eso se transforma en el fondo en un producto multiplataforma, es decir, nos vamos a Spotify con el mismo producto, lo tenemos en vivo, después lo tenemos on demand en Instagram TV, y generamos los flujos de audiencia a través de la audiencia que ya está creada en Twitter. Es decir, nosotros estamos en plena etapa de migración de Twitter a Instagram, entendiendo que no todos los tuiteros van a tener Instagram y que no es un trasvasije completo, sino que es primero generar esa masa crítica que nos permite generar mayor engagement en Instagram para hacer este periodismo más interpretativo, que creo que en la época moderna tiene que tener dos códigos particulares que no son tan simples de encontrar. La crisis social en Chile nos demostró que el periodismo chileno estaba muy abocado al breaking news y también a entender la crisis y la emergencia desde la catástrofe natural, por una cuestión evidente, ¿no? Chile es un país que se terremotea con mucha constancia. Y la verdad es que yo creo que fallamos, y voy a ser generoso en el fallamos, como periodistas para interpretar el complejo fenómeno social en los primeros días de transmisión broadcasting y a través de redes. Es decir, a lo mejor se cayó un poco en el sensacionalismo de mostrar la parte más terrible de esto, que fueron los saqueos, los incendios, pero no se hizo el suficiente eco de cuáles eran las razones profundas que estaban detrás de esa crisis. Y la gran conclusión a la que yo llegué es que fenómenos complejos requieren interpretaciones y palabras muy simples. Y la mejor forma de llegar ante fenómenos complejos con interpretaciones y palabras simples es a través de las redes sociales. Entonces, Twitter es mi breaking news, Instagram se tiene que transformar en mi plataforma de periodismo interpretativo con Spotify. Entonces, lo que yo hago es invitar a entrevistados a que hablemos muy distendidamente en un lenguaje mucho más coloquial, preguntando lo que hay que preguntar,
no evado preguntas, no estoy haciendo relaciones públicas, pero me interesa que el entrevistado no solo me responda a mí, sino que también le responda a los instagrameros que nos están siguiendo y que les interesa saber qué es lo que está ocurriendo con tal o cual tema. Y ese trabajo te lo entrega Instagram, no te lo entrega Twitter. En Twitter Periscope no tienes engagement, pero Instagram te entrega esta maravillosa posibilidad de reflexionar. Entonces yo diría que la estrategia que estamos siguiendo con el Nico es tener Twitter muy ligado al periodismo informativo, a la crónica informativa dura, al breaking news, y tener Instagram y Spotify como el lugar de periodismo interpretativo de mi personal branding, siempre entendiendo esto como personal branding. Claro, ¿no? Porque qué curioso pensar Instagram como algo que te da espacio más reflexivo, más interpretativo, ¿no? Cuando algunos pensaban que era algo más instantáneo Instagram. Lo que pasa es que el periodismo en Instagram es curioso, porque yo entiendo que mi estrategia en Instagram no es solo hacer periodismo, sino que es también mostrar mi vida. Yo entiendo la lógica, la naturaleza. Entonces, claro, con mi vida cotidiana soy instantánea. Y es otro mundo, y uno comparte con otros colegas de otro rubro, en el fondo, que son los espectáculos, otras formas de hacer el periodismo, de mucha relación pública, de que uno llega a estas carpas yo he estado en muchos eventos del mundo, pero la de Viña es particularmente glamurosa, entonces los periodistas tenemos nuestros mesones de comida, y hay carros por todos lados, y hay mucha preocupación porque uno esté bien atendido. Entonces es una gran experiencia también de repente hacer estos ejercicios de periodismo que no es el político, que no es el mío al final del día. También lo hiciste con el celu, ¿no? Mobile. Todo mobile, sí, para todo noticias, todo se hizo mobile. Yo creo que sobre todo con el 5G nos vamos a olvidar para siempre de las grandes cámaras para hacer broadcasting mobile. Me encantaría que alguien invente algún día un armazón que te permita hacer tu propio camarógrafo de manera, no con el stick, claro, sino que de una manera más pro. Algún día alguien lo va a inventar seguramente, porque claro, lo que uno sí extraña de hacerlo todo mobile es el camarógrafo, porque a veces a uno le gusta caminar, recorrer, enfocar. Aquí la imagen es estática, en el caso que ando con el monopod, o si es que ando moviéndome, yo tengo una especie de dolly para el celular, de steady para el celular. Si ando moviéndome, yo quedo fuera de cámara, porque yo estoy detrás de cámara, ¿no es cierto?, enfocando. Entonces, yo diría que lo único que uno extraña de hacer este reporteo móvil para televisión es la ausencia del camarógrafo. Yo diría que es como... Bueno, pero de últimas puede haber un camarógrafo, vos y el celular en vez de una cámara. Claro, o sea, si yo tuviese los recursos, claro. Si Grupo Clarín contratara un camarógrafo, digamos. Sí, pues encima es para un grupo grande, ¿no? Si ahí no tenés camarógrafo, en otro lado menos. Cris Alba López te pregunta, ¿cómo capitalizás Instagram en tu vida de día a día al contar historias? No, yo estoy en un proceso de construcción de audiencia y si lo estoy haciendo es porque entiendo que tengo que monetarizarlo tarde o temprano. Nosotros diseñamos un libro blanco de empresas a las que yo y rubros a los que estoy dispuesto a asociarme y aquellos que no. A ver, esperen que se fue José del Pino, vamos a invitarlo de nuevo. Estoy esperando que se conecte. Ahí está. Te había caído, ¿no? Alguno que no pusiste en esa lista de marcas cortó la señal. Sí, claro, nosotros tenemos un libro blanco, digámoslo así, de marcas con las que uno está dispuesto a asociarse, que en mi caso tienen que ver con empresas B, de economía circular, startups de innovación, empresas que estén haciendo cambios transformadores. Yo ahí no tengo ningún problema de monetarizar, pero no me voy a asociar a ninguna empresa que esté en algún rubro estratégico o que ejerza un dominio de poder muy fuerte en la administración del país. Y básicamente porque yo no quiero que por monetarizar Instagram y ganar plata renuncie a mi propia independencia para hacer periodismo. Entonces, claro, yo ahora estoy recién construyendo la audiencia en Instagram para intentar de monetarizarlo, porque yo por Twitter no recibo un peso con los números que tengo, que la agencia lo han revisado y me meten a su software y me dicen son impresionantes, sobre todo porque tampoco tengo 100.000 seguidores, tengo 18.000, 19.000, pero Twitter jamás voy a sacar un peso por tener ese Twitter. Entonces, lo de Instagram también ha sido un poco pensando en que el periodista también merece ganar su remuneración.
Mira, en la charla se unió, no sé si seguirá Juan Ibarra, que va a estar mañana acá, lo va a entrevistar Martín Leonetti, que también va a hablar de eso, creo que él le está yendo un poquito bien, si no me equivoco, en ese tema, pero él está en España. A muchos para ese lado vas a tener éxito, José, no lo dudo. Ahora, me da risa que hace un ratito Cristian Kardashian decía, qué buena vida la de periodistas. Y yo estoy pensando en todos los que están trabajando con el coronavirus en la calle, como cronistas, como corresponsales. Si es tan buena vida, ¿cómo es trabajar para vos si tenés que salir a la calle ahora? A mí se ríen mis amigos, me dicen tú que viajas, porque efectivamente yo cubro procesos electorales y he estado 2 semanas en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, cubriendo elecciones. Yo le digo, loco, yo no conozco nada. O sea, yo fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que estuve casi un mes, y mi vida era salir del Sheraton, que es donde estaba, a tomar el bus del Comité Olímpico que me llevaba, no sé, a Parque Roca o al lugar donde hubiese, perdón, a Palermo, a Bosques de Palermo, o a cualquier otro lado donde hubiese que ir, pero yo no tenía vida social, no andaba viendo, comemos, no sé, en carpas donde se comen 1000 personas, digamos que tampoco una comida muy rica, si es que el evento que estás cubriendo tiene algún tipo de recurso. Si no, en general, el pan con queso es un gran aliado durante todo el día. Y uno come mucho pan con queso durante el día, varias veces, reiteradamente, desde el desayuno hasta la comida, y a veces en la noche hay un minutito, si es que uno hizo buenas migas con algún colega, para juntarse por ahí quizá a tomar una cerveza, pero mi experiencia cubriendo es que no hay espacio ni para el turismo, porque al final, cuando uno está de corresponsal afuera, anda solo, entonces tiene que cubrir el noticiero de la mañana, el del mediodía, el de la tarde, el del trasnoche, y ojalá todo en vivo. Entonces no te deja mucho espacio para poder hacer buena vida de periodistas. Por eso que a mí me impactaba y me gustaba lo que vivía en el Festival de Viña, ¿no? Que efectivamente era una muy buena vida de periodista. ¿Y ahora con el coronavirus estás saliendo en la calle o ya no? Yo te vi en la calle. Yo tengo autorización para salir a la calle. Las credenciales, en los medios de comunicación están considerados en Chile un área esencial, por tanto quedan fuera de la... Pero evito salir, intento no salir mucho, intento salir en horarios que sé que va a haber menos gente, pero si la noticia lo amerita y tengo que salir, lo voy a hacer. Y ahí uno anda todos los días creyendo que está contagiado, ¿no? Que te duele un poco la garganta, entonces uno ya empieza a creer que está contagiado. Te duele un poco la cabeza y empieza a creer que está contagiado. Pero además yo no puedo ser egoísta, yo vivo con mi hermano Joaquín, que está aquí adentro. Entonces yo tampoco debo sobreexponer a las personas con las que vivo, entonces evito salir mucho a la calle, la verdad. Por suerte lo puedes decidir vos, ¿no? Porque por ahí hay otra gente que trabaja para un medio que los mandan y no tienen otra opción. Ahí Juan Ibarra, que es el que yo te decía que es bastante similar al trabajo que hace a vos, dice la diferencia horaria te mata. No, letal. Pero para Chile que no es. Ahora si salís para Argentina no hay tanta diferencia. Juan puede estar en Europa. No, pero imagínate que a veces, no sé, Brasil con Chile a veces tiene 3 horas de diferencia. Y salir para el noticiero de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, y después hay que despachar para el de la mañana, que es a las 7, entonces, claro, a veces por mínima que es la diferencia horaria, 2, 3 horas o 1 hora, claro que incide mucho. Y ojo, no hay días feriados, es decir, si la cobertura dura 7 días, son 7 días de trabajo de corrido, si dura 10 días, o en el caso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, fueron 18 días de corrido donde uno no deja de trabajar ningún día. O el estallido social, que acá en Chile, que yo estuve trabajando 47 días sin tomarme ningún día libre, en el fondo. Es la vida del periodista. Y después vos decís que haces todo, que grabás todo en celular. Y yo veo que los videos que subís están editados, tienen gráfica. ¿Eso lo haces en celular o en compu? No, eso yo sí lo trabajo en computador. Ahí yo trabajo con Adobe Premiere, tanto en Audition de Adobe y Premiere de Adobe. Todo lógicamente siempre en el formato celular, no cambio ni me gustan los encuadres. Si esto es vertical y en eso intento de ser súper apegado al espíritu de cada una de las redes sociales. Tengo gráficas para Twitter, tengo gráficas para Instagram, tengo formatos para cada una de las cosas, pero trabajo en el computador. La verdad es que no me ha dado tanto todavía seguridad
alguna herramienta de edición, porque yo igual le pongo generación de caracteres, que es muy simple, pero se la pongo encima, recorto, cropeo, la nivelación de audio, ¿no es cierto? Trabajar con la pluma, de repente las nivelaciones requiere un poquitito más de precisión que la que uno utiliza en el celular. ¿Y la gráfica que haces la haces vos? Sí, no, a ver, yo tengo un Keynote con la base de la gráfica que fue diseñada por Nico, por mi primo, Nico Bascuñán. Él diseñó la gráfica y la estética, y yo cambio los textos y la foto. Pero tengo mis keynotes ahí armados y voy exportando de cada uno de los keynotes cada una de las gráficas. Sí, pues tampoco uno puede hacer todo. No. Hace bastante, pero no todo. Bueno, ahí Juan vuelve a decir, en el Mundial de Rusia terminaba a las 5 o 6 a.m. todos los días. Bueno, pero estabas en el Mundial, che. Bueno, ¿cómo ves que está el tema del periodismo móvil en Chile antes y después del coronavirus? Yo creo que la cuarentena ha fomentado el periodismo móvil, qué duda cabe, ¿no? Estamos todos haciendo live y de repente somos yo digo que somos muy ególatras los periodistas, porque a veces hacemos live entre nosotros, ¿no? Nos llamamos como creyendo que a la gente le interesa. A veces le interesa, a veces no. Pero uno cree que le interesa. Estamos todos con la cuarentena un poco supeditados a las capacidades que te entrega el celular. Y el teléfono móvil en ese sentido nos ha permitido democratizar, nos ha permitido... ¿Ahí sí? ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Ahí sí, ¿no? ¿No? ¿Aló? Más o menos. Y yo también te perdí un poco el audio. Como que se bajó muchísimo el audio, ¿eh? ¿Ahí? ¿Me escuchas? ¿No? ¿Nada? O sea, se escucha, pero muy, muy bajito. Ahí sí que raro, qué curioso, ¿no? Porque se estaba escuchando bastante bien. Ah, se escucha bien, soy yo entonces. Dicen que se escucha bien. Se bajó a ti. Bueno, no sé en qué estaba, pero... Va a ser difícil escucharte para mí, pero bueno. No, el periodismo móvil efectivamente lo que ha generado ha sido la posibilidad, la cuarentena, de que estemos supeditados al celular, y al final del día lo que nos permite esto es que nosotros podamos democratizar el acceso a la información un poco desde nuestras propias redes sociales. ¿Sabes que creo que no se escucha bien? ¿Tenés el otro micrófono, bueno, o no? A ver, sí, tengo la solución, pero ahora esto lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer hablando, entonces. Y si no es el micrófono, que ya no creo que pase también. No, tranquilo, sí. Me da risa, pues yo estuve viendo varios de tus lives y ya conozco la escenografía, el balcón, muy lindo. ¿Mi audio se escucha bajo? ¿Me escuchas ahí? Ahí escucho bien yo. Ya, viste, ya que bueno. Ahí estamos todos hablando bien. de periodismo móvil, el IRRIC y el micrófono ya está todo conectado con el celular. De hecho, tengo el monopod puesto y básicamente lo hice así porque es la forma en que trabajo siempre, ¿no? Y este ha sido mi rincón de cuarentena, desde donde he hecho periodismo móvil a propósito de tu pregunta. Desde aquí he trabajado cada una de las tardes y de todos los contenidos que realizo, me instalo en esta esquina de mi terraza a hacer estos live y todo. Bueno, y la pregunta era, que no llegué a escucharla bien, ¿cómo ves que estaba antes y después del tema de la cuarentena el periodismo móvil en Chile? Es que la cuarentena nos ha forzado a estar supeditados a los celulares, finalmente, al computador, al live. Hay tanto periodista que está con cuarentenas preventivas porque hay turnos en los canales, entonces hace cosas desde sus casas. Yo creo que hay un boom, pero también hay un poco de improvisación, y no quiero decir, a lo mejor yo también me estoy equivocando en algunas cosas que estoy haciendo. Hay mucho de improvisación respecto a cómo reaccionamos con estas nuevas circunstancias. Yo creo que el Spotify va a funcionar, creo que las entrevistas por Instagram generan interés, porque lo veo en las métricas, en la audiencia, en el número de personas que están conectadas, escuchando cuando entrevisto a alguien, pero objetivamente hablando, me parece que en Chile todavía estamos en una fase experimental de periodismo móvil. Hay algunos que llevan la vanguardia y que está asociado más a esta microreportaje, contenido hecho para YouTube, por ahí, pero un periodismo móvil más de breaking, más en vivo, creo que estamos todavía en una fase experimental. ¿No salen al aire
no los corresponsales, periodistas chilenos en Chile no salen al aire filmando en celular, por ejemplo, ¿no? Sí, los canales de televisión sí tienen adaptada la tecnología de Live View Mobile, la mayoría, salvo el 13 que tiene otro, que me tocó alguna vez con ellos trabajar y lo tengo instalado acá, que no recuerdo cuál es. Pero claro, los canales hoy en día están transmitiendo incluso desde las casas por laptop y en cuarentena. Hay algunos rostros que se llevaron cámaras a sus casas y salen por mochila en el fondo, pero sobre todo para el estallido social, salieron muchos periodistas móviles, porque andar con una cámara de televisión en la calle era un peligro público. Nosotros éramos atacados como vendidos al poder, etcétera. Entonces la mejor forma que teníamos de hacer periodismo era siempre con un celular, y ahí los canales yo creo que ocuparon prácticamente celulares para cubrir el estallido social. Es un fenómeno, yo creo que fue cubierto en el live, de manera íntegra a través de celulares. Y después algo que vos escribiste en el post y me pareció bueno, ¿no? Que tenía que ver toda esta transformación que generaba como una horizontalidad en el periodismo. Es que yo creo que los periodistas tenemos que volver a explicar por qué existimos. Reinventarse, adecuarse a estas redes sociales, requieren que nosotros digamos cuál es nuestra razón de ser, porque hoy en día tú tienes un acceso a la información tan transversal, tan horizontal, tan amplia, tan instantánea, que al final del día uno dice, bueno, ¿y el periodista entonces qué rol cumple? Si yo leo el Twitter del que acaba de ver el accidente, no necesito que un periodista me cuente que hubo un accidente. Bueno, nosotros tenemos que reinventarnos para eso. Tenemos que combatir con fuerza los fake news, tenemos que transformarlo en una especie de verificadores de información. Cada periodista yo creo que va a tener el deber ético de ser una especie de fact-checking humano, ¿no es cierto?, para su credibilidad y para generar mayores audiencias. Y también está... a mí me gusta mucho el periodismo argentino en el sentido de que me parece que trabajan bien el periodismo de opinión interpretativo, a veces me parece excesivo. Siento que yo tengo una crítica muy fuerte a la excesiva militancia de una parte del periodismo argentino, pero sí me ha gustado que siempre ha sido un periodismo opinante e interpretativo de manera muy profunda, de manera muy culta. Y eso yo creo que tiene mejor cabida para explicar el rol de los periodistas hoy en el mundo que el mero breaking news, porque como te decía, la información ahora te la está contando el vecino que le está ocurriendo lo que está pasando ahí al lado de su casa. Entonces nosotros tenemos que legitimarnos para explicar nuestra razón de ser. Y ahí operar como filtros, cada uno, operar como... No intentar establecer una agenda ascética, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la teoría de la comunicación, sino que quizás como interpretadores de los frames que se van instalando, ¿no? Como abogados del diablo de los frames. Estamos en una época de posverdad, donde se instalan verdades. Yo creo que el periodista tiene un rol cuestionador. Y si yo tuviese que definir cuál debiese ser la ideología de un periodista, al menos mi filosofía periodística, es que la ideología de un periodista tiene que ser opositor por defecto a cualquier poder. Ser opositor por defecto al poder económico, ser opositor por defecto al poder político. Eso no implica que uno se acomode. Sí, a ver, yo tengo mis convicciones, yo sé lo que creo. Yo no voto en las elecciones por un tema de que no me gusta ser preso después de mis propias decisiones. Pero nosotros tenemos, en el fondo, un rol cuestionador permanente. Nuestra profesión nació para cuestionar lo que algunos quieren comunicar como una verdad absoluta. Y sobre todo en la época de la posverdad, creo que un buen rol para el periodista y para validarnos es cuestionarlo todo. Tenemos derecho a cuestionarlo todo, a investigarlo todo y a revelarlo todo. BD o Severino repitió una pregunta, perdón, que me la pasé. Suerte que la repitió. Dice, ¿crees que hay mucho de RRPP en el periodismo? Sí, es que yo tengo una crítica, no sé cómo es en Argentina, pero prendí un poco la luz porque estaba un poco oscuro. Sí. En Argentina, no sé cómo es, pero en Chile no existe la carrera de comunicación estratégica o comunicación empresarial. En Chile todos entran a estudiar comunicación y salen de periodistas. Entonces tenemos muchísimos periodistas que están dedicados a hacerle relaciones públicas a empresas o que ofician de lobistas. Y eso hace que, como fuimos compañeros de universidad, se genera una relación media incestuosa, ¿no?, entre el periodista de medio y el periodista de la agencia de medio o de comunicación que te está contactando por A, B o C. Lo otro es que creo que
no se sinceran del todo los publireportajes. Creo que hay mucha pauta pagada muchas veces en los programas y se nos ha olvidado que periodismo uno del manual del periodista, las pautas pagadas tienen que tener expresamente graficado que estamos frente a un publireportaje. Yo creo que ahí de repente los medios de comunicación, los tradicionales, la necesidad de generar flujo ante la crisis que estamos viviendo, han ido cediendo un poco en algunos principios que nosotros no debiésemos permitir que se transgredan. Y sí, yo creo que se ha caído un poco más en las relaciones públicas. No sé cómo en Argentina, pero al menos esa es la experiencia en Chile. Roy, hablando de la educación, te dice genial todo lo que decís, que se lo va a dar a los alumnos del secundario que van a hacer una redacción web. Bueno, buenísimo que te sirva, Roy. Y Martín pregunta, ¿cómo será el rol del periodista en la era posverdad y posvirus? Es un escenario donde parecería que vamos a hacer un control masivo a los ciudadanos. Yo creo que el periodismo cobra especial relevancia. A ver, ¿por qué nace el periodismo? El periodismo es intrínsecamente ligado a la democracia. No existe democracia sin periodismo, porque la democracia requiere libertad de elegir, libertad de decidir. Y esa libertad solo se consigue en la medida que uno accede a información. Yo no soy libre de elegir cuando no tengo información, porque tengo una visión parcelada y sesgada, por tanto las decisiones que tomo son parceladas y sesgadas. El periodismo nace entonces para oponerse a ese control de información y para entregarte la versión lo más amplia posible para que tu decisión sea libre. Me da lo mismo cómo llegues a votar, me da lo mismo lo que decidas. Mi rol es entregarte herramientas para que tú puedas decidir con libertad. Y en ese sentido, en una época donde la posverdad se ha instalado, creo que el rol del periodista cuestionador, el rol del periodista opositor al poder por defecto, venga de quien venga. Si hay que ser opositor al peronismo, bien. Si hay que ser opositor al macrismo, bien. Si hay que ser opositor a la asociación de bancos, bien. No es que uno odie a esas personas, no los odio. De hecho, uno puede llegar a decir que hay cosas que hacen bien, pero yo dudo todo lo que me dices, porque si no lo dudo, ¿cómo investigo? Si yo parto creyendo todo lo que me dices, entonces, ¿qué investigo? No tengo nada que investigar. Por eso creo que en esta época de post-virus y post-verdad, del control de datos, del control de los GPS que van a saber lo que hacemos, dónde hacemos, el acceso a la información es fundamental y por eso el rol del periodista podría verse, digamos, rehabilitado después de esta crisis que hemos tenido a propósito de las redes sociales. Y después la última pregunta mía al menos, ¿tenés así referentes de periodistas que te gusten de Chile, Argentina, cualquier otra parte del mundo que trabajan en redes o con periodismo móvil o en Twitter, lo que sea, que puedan decir vayan a ver a este periodista? Yo en general no tengo un periodista referente, pero admiro mucho el periodismo que hace MSNBC en Estados Unidos. Me parece que es un periodismo opinante, interpretativo, constante. Todos sus programas son interpretativos, una maravilla, porque homologan muy bien el breaking, pero siempre con mucha opinión de por medio. Son periodistas muy cultos, tienen además una estética que me fascina, esas cámaras con close-up permanente, en un Full HD maravilloso, la producción de los GC, la simplicidad de su estudio. La verdad es que los MSNBC a mí me encanta, me fascina, me encantaría llegar a trabajar en MSNBC alguna vez, y me parece que ese tipo de periodismo es un periodismo que a mí me acomoda, un periodismo que es capaz de llevar de la mano el breaking y la crónica informativa, pero hacer la interpretación periodística inmediata. A mí me gusta, y ahí no tenemos que pedirle objetividad al periodismo, tenemos que pedirle honestidad intelectual, que es muy distinto, porque todos somos seres subjetivos, evidentemente, pero a mí no me gusta el periodismo que sabe que lo que está diciendo puede ser incluso un engaño, o él quiere autoengañarse de lo que te está diciendo es correcto. Yo prefiero el cuestionamiento constante y eso requiere honestidad intelectual constante. Y la honestidad intelectual es que 2 más 2 es 4 siempre. La matemática es perfecta. No me intentes decir que es 5. 2 más 2 es 4. Entonces, ese equilibrio, ese rol de periodista informativo, pero con la capacidad de interpretación de fenómenos complejos, rápida, de ser perspicaz, ¿no es cierto?, de no creer lo que te están diciendo, de ser incisivo en la pregunta, yo diría que es un modelo que a mí me gustaría desarrollar, razón por la que pretendo de hecho hacer el posgrado, si Dios quiere, y me acepta la universidad en Nueva York y en una de las escuelas que promueven ese tipo de periodismo.